Bueno, estimados, les presento ahora, vamos a empezar una parte nueva de la asignatura, ya que corresponde entonces a respuesta en frecuencia, ya, o respuesta de frecuencia se llama a veces, y sin ánimo de predisponer, probablemente una de las partes conceptuales más complicadas del curso, ya de hecho rozamos un poco lo que son los sistemas lineales y sus propiedades, que eso es materia como de otra asignatura realmente. Lo cual significa que no, digamos, tenemos que dedicarnos a los circuitos eléctricos en sí y no podemos profundizar mucho tampoco, porque no es el foco del ramo, pero obviamente los elementos necesarios los voy a mencionar y los vamos a explicar acá. Y básicamente se trata primero de que tenemos que primero madurar un concepto llamado función de transferencia, es decir, vamos a ver cómo en realidad el circuito se convierte como en una caja negra entre una entrada y una salida como respuesta a esa entrada, ¿ya? Y vamos a ver entonces este concepto importante que es función de transferencia, todo en Laplace, ¿ya? Así que obviamente esta parte de la materia se apoya mucho en lo que es la unidad anterior, que es Laplace, ¿ya? Así que bueno, veamos entonces de qué se trata esto, ¿ya? Vamos a ver entonces ahora lo que sería una introducción, ¿ya? Y esta introducción la vamos a partir de manera relativamente práctica con un circuito que tenemos ahí, ¿ya? Tenemos un circuito RL entonces con la corriente IDT en el sentido señalado y un voltaje del generador VG-DT que tenemos ahí, en este caso alterno, ¿ya? Y eh, nuestro, nuestra fuente acá tiene esa forma que tenemos ahí, ¿ya? Que sería voltaje máximo por coseno de una frecuencia angular omega t más un desfase que le llamamos un phi sub b, ¿ya? Y entonces la ecuación diferencial que describe esta red, obviamente en el tiempo, es L de I de t más R I de t igual B sub m coseno de omega t más el desfase phi sub b, ¿ya? Ahora, la corriente que estamos buscando, I de t, en estado permanente, ya va a estar dada por la solución de la ecuación diferencial anterior, que sería esto que tenemos acá. Ahora, pese a que esto es en frecuencia, o sea, no tenemos que confundir estado permanente con corriente continua, ¿ya? Es decir, estado permanente quiere decir en un estado donde las derivadas del circuito no están cambiando. Y en este caso, aun cuando nosotros tengamos corriente alterna y no continua, esta corriente alterna tiene un comportamiento periódico, por lo tanto está en estado permanente. Es decir, su frecuencia no está variando en el tiempo, tenemos frecuencia estática, entre comillas, por lo tanto podemos hablar de estado permanente con la solución que tenemos acá. Entonces, no confundir estado permanente o régimen permanente con corriente continua necesariamente, ¿ya? Ahora, ¿qué observamos en la solución? En la solución vamos a observar que la respuesta también es sinusoidal, ¿ya? Es decir, eh, inyectamos coseno como excitación al circuito y obtenemos la respuesta también, obtenemos una respuesta sinusoidal, que en este caso particular también es coseno. Y además la amplitud y la fase, entonces, de esta respuesta que obtuvimos, también dependen de la frecuencia angular omega. Por lo tanto, en nuestro circuito inyectamos entonces una entrada, inyectamos una excitación sinusoidal con frecuencia angular omega y obtuvimos en la salida una respuesta que también tiene frecuencia angular omega, como vemos acá, y digamos el resto de la respuesta también depende de omega, ¿ya? Entonces, eh, básicamente el circuito que acabamos de ver es un ejemplo de sistema lineal, ¿ya? Y también se le puede llamar red lineal o circuito lineal, ¿ya? A veces se habla de red o circuito, se entiende que red es cuando hablamos de circuito con característica idealizada, y circuito quizás corresponde más al circuito real, con sus imperfecciones, pero ambos términos en teoría se usan de manera intercambiable. Entonces, para un sistema lineal en general, incluso ni siquiera estamos hablando solamente de circuito, por ejemplo, podemos tener circuitos mecánicos, oscilaciones con resortes, etc. Para un sistema lineal donde nosotros entramos con una función que sea seno o coseno, con una amplitud, una frecuencia angular y un desfase, entonces nosotros vamos a obtener, para un sistema lineal, vamos a obtener una salida, una respuesta, digamos, que también va a ser de tipo sinusoidal, ya con su amplitud
y su desfase, pero con la misma frecuencia angular con la que entramos. Es una característica fundamental entonces de los circuitos que son sistemas lineales, ¿ya? Es decir, la respuesta va a tener la misma frecuencia angular que la entrada, ¿ya? Eso es bien importante, en un circuito no lineal eso no se cumple. Entonces, como dice acá, se tiene que ir variando entonces la frecuencia omega de la señal de entrada en un cierto rango. Podemos determinar el efecto del sistema en la señal de entrada a través de la salida, de la variable que nosotros hemos elegido como salida, dentro del rango de frecuencia usado. ¿Por qué es un tema de un rango? Porque resulta que, claro, en teoría nosotros podríamos trabajar con omega infinito, ¿ya? Frecuencia angular infinita. Sin embargo, los circuitos reales y las características de sus componentes implican que no vamos a poder trabajar con frecuencia alta en todos los casos, ¿ya? Es decir, tenemos componentes, por ejemplo, como los amplificadores operacionales, que son temas de asignaturas como sistema electrónico, donde por más perfecto que sea el componente, su diseño, su forma de trabajar, inevitablemente crea un circuito pasa abajo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el tema es que siempre, digamos, para lo que son los circuitos reales y también las simulaciones, nosotros tenemos que trabajar con rangos de frecuencia. Ya vamos a ver ese tema en el fondo un poquito más, de qué se trata. Por ahora vamos a pensar como, no nos vamos a preocupar en realidad de los límites de la frecuencia, ¿ya? Entonces en esta tabla vemos que en el circuito lineal o red lineal se cumple entonces que cuando excitamos con una frecuencia angular omega, obtenemos una salida con la misma frecuencia angular omega, y lo que vamos a tener distinto son las amplitudes y lo que es la fase, ¿ya? Sin embargo, en el sistema lineal también se cumple que si nosotros escalamos la entrada, también se aplica el mismo factor de escala en la salida, ¿ya? Así que tienen propiedades bastante interesantes. Entonces, un circuito que cumple con las características anteriores se conoce como circuito lineal o red lineal, ¿ya? Y en un circuito o red lineal vamos a tener dos cosas muy importantes. Primero, que los componentes que se van a usar tienen que ser lineales. Y los componentes que nosotros usamos, que son resistencia, capacitor y bobina, son lineales, al menos idealmente, ¿ya? Lo cual quiere decir de que no cambian sus parámetros dependiendo de la corriente o voltaje que esté presente. Es decir, nuestra bobina se va a mantener con su inductancia, nuestro capacitor va a mantener su capacitancia, y el resistor mantiene su resistencia. ¿Ya? Eso es a diferencia de otros elementos, como los semiconductores, que no son lineales, y por lo tanto los circuitos que incorporan semiconductores, normalmente tienen que trabajarse en tramos donde yo considero que el circuito es entonces lineal, ¿ya? Ahora, otra característica del circuito lineal, bueno, las fuentes que vamos a usar también van a ser lineales, y si son controladas linealmente también, es decir, controladas por una constante multiplicada por la función de la fuente, ¿ya? Así que, en efecto, estamos colocando nuestro setting en el fondo, en nuestro marco en el que vamos a trabajar, y en ese marco vamos a trabajar con circuitos que son lineales, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos no lineales? Diodos, transistor, semiconductor en general, ¿ya? Y nosotros no vamos a trabajar con esos elementos, como digo, son materia de otras asignaturas, pero como ingeniero eléctrico vamos a tener que conocerlo y analizarlo igual, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a plantear una definición más formal de respuesta en frecuencia? ¿Ya? Se conoce entonces por respuesta en frecuencia a la respuesta, ¿ya? De un circuito o sistema en particular en estado estacionario, ¿ya? Cuando utilizamos entonces como señal de entrada una excitación sinusoidal de amplitud constante y frecuencia variable, ¿ya? Ahora, la parte de frecuencia variable en el fondo quiere decir de que, ojo, no quiere decir de que el omega lo vamos a hacer cambiar en el tiempo, sino que quiere decir de que si hacemos, en el fondo, la idea de la respuesta en frecuencia normalmente es probar un circuito físico, inyectando entonces una excitación sinusoidal, como dice acá, normalmente la amplitud no la vamos a cambiar, y la idea es hacer pruebas, y esas pruebas a distintas frecuencias, pero no se trata de que vamos a estar variando la frecuencia en el tiempo de manera periódica tampoco, ¿ya? O sea, en el fondo, para trabajo práctico, trabajo de laboratorio, la idea es ir probando diferentes frecuencias para ver la respuesta, y analizando la respuesta entonces, experimentalmente podemos deducir, por ejemplo, la función de transferencia, una tarea fácil, ¿ya? A eso entonces nos referimos con lo que es frecuencia variable, ¿ya? Ahora, para efectos de teoría realmente, para efectos de teoría,
cuando vamos a frecuencias variables, por ejemplo, diagramas de Bode, cosas así, donde analizamos, hacemos un barrido de frecuencia y analizamos la respuesta del circuito. ¿Ya? Esa es la idea, pero recordemos que la frecuencia que inyectemos en la entrada es la misma frecuencia angular que vamos a tener en la salida. ¿Ya? Así que esta definición, y lo otro importante es que esta definición habla de estado estacionario. El estado estacionario de un sistema cualquiera significa que las derivadas de las variables son cero. ¿Qué quiere decir eso? Que las variables no están cambiando, ¿ya? O no están cambiando, y respecto a frecuencia, en el fondo quiere decir de que las frecuencias no están cambiando tampoco en el tiempo, ¿ya? Ahora, eso queda descrito matemáticamente de esta manera que está acá. ¿Ya? En el fondo, eh, inyectamos en el fondo excitaciones en la entrada del sistema, ya sinusoidales. ¿Por qué se usa la onda sinusoidal? Porque la onda sinusoidal es la más pura que, digamos, que existe, ¿ya? Y cualquier otra forma de onda que nosotros inyectemos, en el fondo, estaríamos sumando armónicos, ¿ah? Porque la forma de onda sinusoidal es pura. Toda otra forma de onda que inyectemos, triangular, cuadrada, diente de sierra, etcétera, ya es más compleja y significa una suma de múltiples sinusoidales en forma armónica, y en el fondo, o sea, no es que no se pueda hacer, pero en el fondo ahí ya el análisis es mucho más complejo, ¿ya? Por lo tanto, el análisis de respuesta de frecuencia que nosotros vamos a desarrollar en un principio es solamente con ondas senoidales, ¿ya? Entonces, aquí en el fondo es analizar qué respuesta se obtiene, ¿ya? Para un rango de frecuencia donde nosotros podemos ir probando entonces con por ejemplo, vamos a probar omega entre 0 y 1000 pi, por ejemplo, radianes por segundo. Y experimentalmente determinamos cómo va cambiando la respuesta del sistema en la medida que cambiamos la frecuencia, ¿ya? Así que, pero en el fondo el sistema lineal lo que nos va a respetar es que para una frecuencia omega X que inyectemos, vamos a tener la misma frecuencia omega en la salida, ¿ya? Ahora, entonces, como dice aquí esta frase, podemos considerar la respuesta de frecuencia a cómo cambia el comportamiento del circuito cuando cambiamos la frecuencia de la señal de entrada. Ahora, particular respecto a lo que conversé antes, ¿por qué el interés en la señal de entrada sinusoidal? ¿Ya? Y en efecto, porque es, digamos, ya entramos ya en lo que es Fourier y análisis matemático un poquito más complicado, ¿ya? Pero en el fondo, los sistemas excitados con señales sinusoidales, que son súper analizados en lo que es, por ejemplo, obviamente ingeniería eléctrica, es decir, el análisis de estabilidad de sistemas de control, ¿ya? Tenemos también lo que es el diseño de circuitos o sistemas importantísimos en electricidad electrónica, filtros, amplificadores, sistemas de control. Obviamente un espectro de aplicación inmenso en lo que es comunicaciones, ya donde todo un tema en el fondo, si los canales de comunicación, hasta qué frecuencia puedo transmitir, es decir, la frecuencia de los pulsos, si transmito con onda cuadrada, senoidal, modulaciones, etc. Análisis de señales en general, ya. Y bueno, muchas otras áreas de la ingeniería, siempre a través del método Fourier en el análisis de armónicos, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo entonces, donde, ejemplo paso a paso, donde nosotros quisiéramos transmitir digitalmente la palabra hola, compuesta de 4 caracteres, obviamente, H, O, L, A, y estos 4 caracteres, para poder transmitirlo, en primer lugar, tenemos que asignarles un código binario, ¿ya? Y este código binario, en este caso, ya está asignado hace de los años 70 a la fecha, que es un estándar llamado tabla ASCII, donde a través de 8 bits, digamos, se definieron, 7, 8 bits se definieron entonces un número único asociado a cada carácter, digamos, principal, en mayúsculas, minúsculas, alfabeto completo, números, puntos, signo, puntuación, etc. Y entonces, una vez que nosotros tenemos asignada una codificación binaria a los caracteres, tenemos que ver cómo los vamos a transmitir físicamente, ¿ya? Ahí tenemos entonces la codificación binaria para cada uno de los 4 caracteres mencionados, ¿ya? Y ahora tenemos que ver cómo vamos a llevar esos bits a pulsos en un canal de comunicación. Entonces vamos a usar un código de línea muy muy simple, que significa simplemente en el canal asignar un voltaje bajo al 0 y un voltaje alto al 1. Y cambios bruscos en el fondo de voltaje como pulso. Es decir, tendríamos esto. Tendríamos esa secuencia de pulso, ¿ya?
que es como la forma más ingenua en el fondo de transmitir los caracteres. Ahora, normalmente en realidad no se hace tanto de esta manera porque hay una serie de problemas aquí que podríamos tener, como desincronización, o saturar la línea mucho tiempo con el estado en alto o bajo, consumir más corriente, potencia, recalentar la línea, etc. Entonces, en realidad, los códigos de línea usados para transmisión digital son más sofisticados que estos, justamente para prevenir problemas como los que mencionamos, ¿ya? Sin embargo, ahora, para efectos del ejemplo, vamos a suponer que vamos a hacer la transmisión, digamos, bit 1 a 1, es decir, 0 volt acá, por ejemplo, 0 volt para los bits que estén en 0 y 1 volt para los bits que estén en 1. Entonces, de esa manera, ahí está la correspondencia entre los caracteres y la secuencia de pulsos que se va a ir por nuestra línea de transmisión. Entonces, la idea, como dice acá, es inyectar, entre comillas, a través de conmutación. Entonces, transmitir por la línea los bits usando conmutación entre 0 volt y 5 volt para los estados bajos y altos respectivamente. Aquí está entonces nuestra unidad transmisora y está representado de manera didáctica en el fondo. Vamos a ver qué pasa. Cuando no se ha transmitido nada todavía, en muchos casos de la comunicación la línea está en un modo flotante o idle, donde no hay, nadie está manejando la línea o nadie está haciendo el driving, es decir, manejar la línea para transmitir. Si queremos transmitir, por ejemplo, la letra A, que también tiene ese código ASCII que está ahí, ¿ya? Entonces, partimos por colocar los 5 volt, digamos, y vamos transmitiendo ordenadamente. Aquí, como se ve, vamos transmitiendo entonces en el tiempo los pulsos correspondientes a los unos y ceros, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tema? Que en nuestra línea, en realidad eléctricamente no es llegar y transmitir pulso así tan simplemente, porque resulta que estos cambios bruscos que tenemos acá, que es la señalización que estamos haciendo, estos cambios bruscos entonces pues van a ser resistidos por la línea, porque la línea naturalmente se va a comportar como un filtro paso abajo. Y al ser paso abajo nos va a deformar la señal, porque esta forma cuadrada que está aquí es la suma de armónicos de frecuencia muy altos. Entonces, al ser filtro paso abajo y atenuar los armónicos, nos va a deformar la señal. Y significa entonces que el receptor no va a ver estos pulsos como tan perfectos, sino que va a llegar con algo más deformado, por ejemplo. Es decir, haciendo una anotación acá, el receptor podría llegar a, vamos a cambiar el color sí, para que esto se pueda ver. Ya no, eso es negro. Quizá el receptor le va a llevar algo como esto. Ahí, y luego esto se va a deformar acá, etcétera. Entonces, esa deformación de la señal, en efecto, es por las características naturales, entonces, que tienen las líneas de transmisión, ¿ya? Y por eso que hay diferentes códigos de línea y también hay que hacer un estudio de la respuesta de frecuencia de la línea. Es decir, si la respuesta de frecuencia en alta frecuencia es mala la línea, entonces vamos a tener esta distorsión de pulso y tampoco vamos a poder transmitir los pulsos a mucha frecuencia, ¿ya? Entonces, como dice acá, una de las interrogantes que queremos resolver para concretar esta tarea es saber a qué velocidad conmutar, tal que el canal no distorsione entonces los pulsos, ya que sería entonces pérdida de componentes de frecuencia. Las componentes más altas de frecuencia, que le dan la forma al pulso con esa pendiente 90 grados, al atenuarla o perderla, en el fondo se deforma la señal. Entonces la herramienta disponible para poder analizar esto, simular, etcétera, es desarrollo en series de Fourier, y nosotros vamos a analizar el peor caso. El peor caso corresponde a una señal periódica donde estamos conmutando 1 y 0 alternadamente todo el tiempo. ¿Ya? Es decir, no le damos descanso a la línea en el fondo. Tenemos una transición de estado a cada rato. ¿Ya? Y tenemos entonces que, según Fourier, una señal periódica se puede descomponer en una sumatoria infinita de sinusoides o armónicos de esta forma. Tenemos un término constante que va a estar presente, digamos, si nuestra señal no está centrada en cero. Y luego tenemos sumatoria de coseno y seno, donde hay un patrón particular, donde por ejemplo quizás se van a sumar solamente los n pares o los n impares, etc. ¿Ya? Y en base entonces a esta sumatoria, digamos, de, de armónicos sinusoidales, podemos construir cualquier forma de onda periódica. ¿Ya? Ahora, para la señal cuadrada, en este caso, que es el peor caso que estamos estudiando, esa sería la forma, ¿ya? Y el problema son estos cantos violentos, esta transición violenta de máximo a mínimo, en el fondo de este voltaje más o menos que tenemos acá, es lo que, en el fondo, la línea se opone de manera natural a ese cambio, ¿ya?
Entonces, ahí tenemos la sumatoria en términos de Fourier, ¿ya? Y donde vamos a usar n impar, ¿ya? Para crear entonces la serie de armónicos. Y vamos a tener acá entonces que con dos términos o dos armónicos obtenemos esto que en realidad más que una onda cuadrada parecen unas muelas, unos dientes. En realidad hay que tener bastante imaginación para pensar que es una onda cuadrada, ¿ya? Porque solamente estamos usando dos términos, ¿ya? Sin embargo, ya al usar tres términos mejora un poco y parecen unos dientes un poco más finos, ¿ya? Y llegamos a eso. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que nosotros podemos, en la entrada de la línea de transmisión podemos colocar estos pulsos, pero el receptor, dependiendo entonces de la atenuación que haga la línea, y eso tiene que ver con su respuesta en frecuencia, la línea al comportarse como un filtro pasa abajo, debido a fenómenos de resistencia y capacitancia que son naturales de una línea de transmisión, de un cable largo, entonces el receptor podría recibir esto, cuando originalmente lo que se envió fue esto. Entonces, esa distorsión crea muchos problemas en comunicaciones y por eso que en el fondo hay que hacer un análisis de respuesta en frecuencia, en este caso, por ejemplo, de la línea, ¿ya? Entonces, con el análisis de Fourier que estamos viendo ahí, se puede analizar el comportamiento del canal, en el fondo a distintas frecuencias, para determinar hasta qué velocidad permite conmutar. Y en consecuencia, entonces, determinar la máxima velocidad de transmisión física, ¿ya? Aceptable, porque en el fondo, esa máxima velocidad, inevitablemente vamos a tener una cierta distorsión de los pulsos, pero esa distorsión puede ser aceptable, por ejemplo, por un estándar, una norma. Y junto con eso, obviamente, determinar la calidad de la señal transmitida, que es lo que vimos recién, es decir, cuánto se deforma la señal que transmití versus lo que se está recibiendo al otro lado, ¿ya? Entonces, este análisis de comportamiento en el dominio de la frecuencia se puede hacer de forma teórica o de forma práctica, ¿ya? De forma teórica es con herramientas matemáticas, como las que vamos a mostrar, y en el fondo de forma práctica en laboratorio, que por ahora, digamos, no es tanto como, o sea, nuestra asignatura no es obviamente de laboratorio, pero igual aquí hay algunos lineamientos en el fondo. Cuando se va a analizar en forma práctica, ya, bueno, debo mencionarles que hay equipos para calcular función de transferencia y respuesta en frecuencia, que son bastante costosos, son como una especie de osciloscopio mucho más complejo, ¿ya? Y que son capaces los equipos modernos, digamos, de determinar con mucha precisión la función de transferencia, ¿ya? Ahora, si no disponemos de estos super equipos, en el fondo, y tampoco se disponía de ello antes, en el fondo el procedimiento clásico es inyectar señales sinusoidales a distintas frecuencias con un instrumento generador de señales, que esos sí son súper comunes y asequibles, y analizar la respuesta obtenida, por ejemplo, mediante el empleo de herramientas de simulación y análisis como MATLAB, ¿ya? Y este procedimiento no solamente se puede, o sea, aplicar a redes eléctricas, sino que a cualquier otro sistema lineal en otras áreas de la ingeniería. Entonces ya quizá es hora de discutir de manera, como digo, nosotros no vamos a profundizar demasiado en esto, vamos a las características precisas, porque el estudio acabado de los sistemas lineales, eso es asignaturas que están dedicadas a eso, ¿ya? Sin embargo, ¿qué podemos adelantar? Si nosotros tomamos un sistema, ya, con variables de entrada, variables de salida, nos decimos que X va a ser la entrada en nuestro sistema, e Y va a ser la respuesta o salida, y vamos a tener entonces que, en el fondo vamos a tener aquí vectores columna con las salidas, un vector columna con las entradas, y una matriz, en este caso, que finalmente es la que relaciona entrada con salida. Y si esa matriz, los términos son constantes, entonces ya tenemos un paso a lo que sería un sistema lineal, ¿ya? En términos de circuitos, ¿qué puede ser? Por ejemplo, en X típicamente asociamos lo que son las fuentes, que son las que excitan o generan acción, movimiento en el sistema, y la respuesta puede ser una corriente de rama, puede ser un voltaje en un capacitor, una resistencia. En efecto, el resultado que está generando el circuito en alguno de sus componentes para la entrada que nosotros estamos proporcionando, ¿ya? Ahora, no basta en efecto con que el K sea constante para definir un sistema lineal. Entonces recordemos que estos son vectores columna, la salida, la entrada y la matriz acá, ¿ya? Entonces, un sistema lineal tiene que cumplir necesariamente esta propiedad que está acá, ¿ya? De la linealidad, justamente. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Si lo analizamos bien, tenemos que la respuesta, que depende en este caso, aquí, bueno, pueden ser n excitaciones, aquí estamos con dos excitaciones. La respuesta a dos excitaciones, ¿ya? Se puede calcular como la respuesta a cada excitación por separado. Es decir, es, por ejemplo,
es lo que hacemos con nuestro circuito cuando la respuesta, trabajamos con ecuaciones diferenciales, y la respuesta la podemos calcular parcialmente, ¿verdad? Sin las fuentes en el fondo, y otra que sería respuesta natural, y calculamos la respuesta con las fuentes, que es respuesta forzada, y la sumamos en el fondo. Eso es lo que estamos aplicando acá, que sería el teorema de superposición, ¿ya? O sea, en el fondo esto es súper poderoso, me dice que la respuesta a una excitación compleja, que es una suma de excitaciones, puedo hacerla más simplemente como la respuesta a cada excitación por separado y sumarla, ¿ya? Y además, estos términos A que están aquí pueden salir hacia afuera en el fondo, y en el fondo son simplemente constantes que multiplican o amplifican, ¿ya? Entonces esto que tenemos acá, perdón, es también lo que hemos hecho cuando aplicamos teoremas de superposición. Entonces, sistemas lineales son un área gigante, gigante del estudio de las matemáticas y la ciencia, y nosotros estamos usando una pequeña parte de eso, que nos va a dar bastante entretención, que son las redes lineales o circuitos lineales, ¿ya? Que tienen que cumplir entonces con esto que tenemos acá. Ahora, vamos a hacer otra definición importante que sería función de red, ¿ya? Y es un término genérico, ¿ya? Que es el cociente entre la transformada de Laplace de una respuesta, que va a ser I O de S, a una transformada de Laplace de una excitación, una entrada X Y de S. Es decir, esa va a ser nuestra función de red, ¿ya? Siempre el cociente en Laplace entre una respuesta y una entrada. Ahora, en una red eléctrica, en nuestro caso particular de lo que nos convoca acá, esta respuesta puede ser una excitación, que puede ser tensión o corriente, ¿ya? Y si la respuesta y la excitación digamos, estamos buscando la respuesta en los mismos terminales, ¿ya? En ese caso tienen que ser una tensión y una corriente, entonces la función recibe el nombre de función de entrada. Y esa entrada puede ser una impedancia o una admitancia según en qué orden hagamos el cociente, digamos. Voltaje dividido en corriente o corriente dividido por voltaje, ¿ya? Entonces, repito, la función de entrada es cuando estamos determinando la función de red en dos terminales donde se presenta simultáneamente un voltaje y una corriente, ¿ya? Dos terminales que están como a un lado del circuito. Ahora, si la excitación y la respuesta se refieren a terminales diferentes, la función recibe el nombre de función de transferencia. Eso es súper interesante, es decir, si tengo dos terminales en la entrada y dos terminales en la salida, y determino la función de red de entrada, salida versus entrada, o viceversa, estoy hablando de función de transferencia, ¿ya? En el fondo, ¿de qué manera se transfiere entonces lo que está pasando en la entrada, la excitación, a la respuesta, que sería mi salida? Ahora, tenemos acá entonces una función de entrada definida sobre los mismos terminales, ¿ya? Entonces aquí tenemos una red donde ofrecemos quizás como caja negra, y ofrecemos entonces aquí los dos terminales para conectarse, ¿ya? Que en este caso lo estamos llamando terminales de entrada, por definir de manera un poco genérica. Entonces tenemos corriente de entrada, voltaje de entrada, ¿ya? Entonces esta red, digamos, está sujeta a siguientes condiciones. No tiene generadores o fuentes independientes, ¿ya? Y sus condiciones iniciales son nulas, eso es bien importante, ¿ya? Entonces, la impedancia de entrada la vamos a definir como el cociente entre voltaje de entrada y la corriente de entrada, mientras que la admitancia de entrada la vamos a definir, digamos, de la manera inversa, como tenemos acá, ¿ya? Entonces estas son funciones de entrada, en el fondo. En estas definiciones, esto es bastante como flexible o abierto, depende de cómo lo queramos ver. No se indica cómo vamos a excitar los terminales o qué hay conectado a ellos. Esto está definido de manera genérica, ¿ya? Y tampoco se especifica entonces la naturaleza de las funciones del tiempo de VI de S o I sub I de S, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un circuito donde en el fondo queremos ver la impedancia de entrada o calcularla, ¿ya? Y en realidad el nombre formal, el nombre largo es función de entrada impedancia ZDS, ¿ya? Pero nosotros lo abreviamos, normalmente le llamamos impedancia de entrada simplemente, ¿ya? Entonces para esta red que está acá, ¿ya? Y esta es la impedancia vista de sus terminales hacia adentro, la calculamos, ¿verdad? Como la combinación en serie de las tres impedancias que están acá y obtenemos esto.
Cambio para esta red, donde vemos que es el paralelo entre el capacitor y la suma de las impedancias de la resistencia y la bobina, nos da una función más compleja, una impedancia de entrada más compleja. ¿Ya? Pero esto es un tema netamente de cálculo, digamos, algebraico. Entonces aquí estamos presentando dos impedancias de entrada, digamos, para dos ejemplos de circuitos relativamente simples. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante? Que este ZDS finalmente es la relación entre voltaje y corriente en la entrada. ZDS va a ser VDS dividido por IDS en ambos casos. Vamos a ver entonces ya lo que es la función de transferencia. Para eso, entonces, nos retrocedemos un poco en la matemática que estábamos haciendo y resulta que vamos a hablar más genéricamente de lo que sería un sistema lineal de segundo orden, que tiene entrada XDT y salida IDT. Entonces, este sistema, y esta vez una teoría que tiene cientos de años de antigüedad, digamos, esta es la ecuación diferencial que representa cualquier sistema lineal de segundo orden. ¿Ya? Entonces notemos que está la segunda derivada de la salida, un coeficiente alfa por la primera derivada de la salida y un coeficiente beta por la misma salida. ¿Ya? Y al otro lado tenemos entonces coeficiente A por la derivada de la entrada más coeficiente B por la misma entrada. Ahora, o sea, por simplicidad, esto nos dice IDT, pero en realidad todas estas, obviamente, X e Y todas estas derivadas, todos dependen del tiempo. Entonces, si tenemos que todas las condiciones iniciales son nulas, es decir, la primera derivada es 0, la salida es 0, o sea, en t igual 0, tanto la primera derivada de la salida como la salida y la entrada, todas valen 0, entonces al aplicar transformada de Laplace, llegamos a esta expresión que tenemos aquí. ¿Ya? Y agrupando términos, ¿a qué nos interesa llegar? A una relación entre IDS y XDS. Entonces, del Laplace factorizamos, ordenamos, y aquí es lo que queríamos llegar, la función de transferencia, que es en efecto como un bloque algebraico que se le aplica a la entrada y nos da como resultado la salida. Entonces la función de transferencia, un sistema de segundo orden, está súper estudiada y caracterizada en el fondo. ¿Ya? Y el circuito eléctrico no es la excepción. Entonces, vamos a tener que en general, en un sistema lineal de orden n, podemos describirlo matemáticamente con una ecuación diferencial genérica como la que tenemos acá abajo. ¿Ya? Y recordemos que en la medida que nosotros agregamos bobina y capacitor a nuestro circuito, va creciendo el orden de la ecuación diferencial que lo representa, ¿ya? O las ecuaciones diferenciales en el fondo que lo representan. Entonces tenemos acá esto que decíamos que es la presentación, y por supuesto si n vale 2, llegamos a lo que tenemos acá arriba. Siempre tener en cuenta entonces que XDT va a ser nuestra entrada o excitación, y DT va a ser la salida o respuesta. Ahora, si nosotros asumimos entonces todas las condiciones iniciales nulas, a lo que se llama un sistema relajado, ¿ya? Y aplicando la transformada de Laplace a la ecuación genérica que obtuvimos recién, nos queda esto que está acá, ¿ya? Donde finalmente lo interesante es que la salida y la entrada quedan factorizadas en el fondo por potencias ds y coeficiente real, ¿ya? Entonces de acá obtenemos la relación IDS-XDS que estábamos buscando, ¿ya? Ahora, normalmente, de forma estandarizada, lo que se hace es factorizar por los coeficientes mayores B sub m y A sub n que tengamos. ¿Y para qué? Para que la mayor potencia de S tenga coeficiente 1 en arriba y abajo. Ahora, el coeficiente que se nos forma acá, B sub m dividido por A sub n, se le llama K y se define como un factor de ganancia. ¿Ya? Entonces la idea es factorizar en el fondo y llegar a una relación clara que sea entre IDS y XDS. Entonces la función de transferencia en un sistema lineal la vamos a definir como el cociente entre la transformada de Laplace de la salida, que sería la respuesta, y la transformada de Laplace de la entrada, que sería la excitación, considerando entonces todas las condiciones iniciales igual a 0. Es decir, tenemos nuestra entrada, tenemos acá entonces nuestro circuito que aparece entonces como caja negra, y tenemos la salida IDS. Entonces matemáticamente en realidad la función de transferencia es obviamente el cociente entre salida y entrada. ¿Ya? Ahora, esta notación es súper útil, por ejemplo, para trabajar en programas como Simulink, ¿ya? De MATLAB, donde trabajamos por bloques de Laplace. Entonces tenemos herramientas súper poderosas para analizar respuestas transientes, etcétera, donde
ni siquiera tenemos que colocar el circuito como tal, sino que tenemos que colocar las funciones de transferencia que representan al circuito y la parte del circuito que nos interesa estudiar. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo acá. Tenemos que la respuesta I de t, ¿ya?, de un sistema lineal, una excitación B de t, que podría, por ejemplo, corresponder a una fuente de voltaje, está determinada por esta ecuación diferencial, ¿ya? Y se nos pide determinar la función de transferencia del sistema. Entonces lo que vamos a tener que hacer es tomar esta ecuación diferencial, llevarla a Laplace ordenadamente y factorizar los términos correspondientes. Veamos de qué se trata esto. Primero asumimos todas las condiciones iniciales nulas y aplicamos entonces transformada de Laplace a la ecuación que tenemos acá y obtenemos esto que está aquí, ¿ya? Donde previsiblemente entonces IDS, digamos, queremos llegar a una forma de relacionarlo con la entrada a excitación, que sería nuestra fuente de voltaje BDS, ¿ya? Y entonces, simplemente factorizando y trabajando los cocientes, llegamos a esta función de transferencia, donde nos tenemos una ganancia, un factor de ganancia de 1/3, y la factorización correspondiente de S, ¿ya? Ahora, por ser un sistema de segundo orden, necesariamente tenemos que tener un S cuadrado en el denominador. Así que bueno, como ustedes ven, es una cosa bastante simple. Ahora, cuando nosotros tenemos entonces una red eléctrica que tiene dos puertos, en el fondo dos pares terminales, que generalmente se les denomina entrada y salida. Ojo que al terminal de salida, y esto en el fondo esto es un adelanto de lo que vamos a ver después de cuadripolo. Notar entonces que se asume que la corriente I2 entra, ojo con eso. Entonces se pueden definir cuatro funciones de transferencia. Si tomamos el voltaje en la salida, ¿ya?, versus la corriente en la entrada, tenemos una impedancia de transferencia. Si tomamos la corriente en la salida, dividida entonces por el voltaje en la entrada, se nos forma admitancia de transferencia. Y esto se les conoce genéricamente como inmitancias. Ahora, si queremos ahora la relación entre el voltaje de salida versus voltaje de entrada, tenemos relación de tensión de transferencia, o de voltaje de transferencia, y lo mismo podemos hacer si tomamos ahora la relación entre la corriente de salida versus la corriente de entrada. A esto se le conoce entonces genéricamente como ganancias. Ahora, la conclusión que podemos extraer ahí es que en la definición de función de red, cuando la excitación y la respuesta se encuentran en terminales diferentes, la función se considera de transferencia, ¿ya? Es decir, lo que estamos haciendo es excitar por la izquierda y ver qué pasa por la derecha. Ya, como les digo, cuando trabajemos cuadripolo vamos a ver bastante este tema, digamos. Este es como un pequeño adelanto de eso. Ahora, importante que la impedancia de transferencia no es el recíproco de la admitancia de transferencia, ¿ya? Cuidado ahí con las definiciones. Y las polaridades de voltaje y los sentidos corrientes para análisis deben ser las que indicamos entonces en la figura, ¿ya? Ahora, todo esto que estamos hablando tiene validez en la medida que la ausencia entonces de fuentes independientes y otros dispositivos activos, ¿ya? Ahora, para una red eléctrica, la función de transferencia siempre es lo que se llama una función racional, es decir, un cociente de polinomio. ¿Por qué? Primero porque las características voltaje y corriente, los elementos que estamos trabajando, son lineales. Las ecuaciones en el dominio S no cambian esta condición lineal, ¿ya? Ahora, desde un punto de vista matemático, las respuestas van a ser también función racional, porque se obtienen en forma de cocientes de determinantes. Es decir, hay un sistema de ecuaciones que describe la red, y este sistema de ecuaciones, en el fondo, al obtener una respuesta, lo que estamos haciendo es calcular con el método de determinante de los sistemas de ecuaciones. Y ahí lo que obtenemos es cocientes de polinomios, ¿ya? Entonces, si en la red nosotros hemos encontrado una tensión o corriente, siempre se va a poder escribir de la forma factorizadamente que está acá, de numerador de S dividido en denominador de S, ¿ya? Donde, eso sí, los coeficientes que acompañan a las potencias de S tienen que ser constantes, ¿ya? De otra manera ya no sería lineal nuestra red. Entonces, es bien importante esto que está acá, ¿ya? Porque en el fondo me asegura que siempre voy a poder escribir una tensión o corriente como un factor, o sea, como un cociente de polinomio factorizado, lo cual significa que siempre voy a poder encontrar la función de transferencia, ¿ya? Que de otra manera no podría ser. Ahora,
cuando el tema es que nosotros hasta ahora lo que hemos hecho es siempre devolvernos al tiempo, ¿ya? Cuando queremos analizar el circuito desde Laplace, ¿ya? Y en ese caso siempre tengo que factorizar el denominador de S y dividir en fracciones parciales para poder devolverme al tiempo. Eso ya lo hemos estado haciendo con la materia de Laplace. Entonces los factores que vamos a encontrar en el denominador de la función de transferencia van a ser de tres tipos. De esta forma que tenemos acá S menos alfa, donde alfa es real, y obtenemos entonces esta función de transferencia que está aquí. ¿Ya? Por lo tanto, al devolvernos al tiempo, obtendríamos esa respuesta en el tiempo. La otra posibilidad es que tenemos el S menos alfa elevado a n, ¿ya? Que esto siempre cuando uno factoriza los términos que están en el denominador, la función de transferencia. Y estas factorizaciones son importantes porque me permiten trabajar con lo que son los polos y los ceros, que es la próxima parte de la materia, ¿ya? Entonces, cuando tengo ese término, entonces eso origina una respuesta en el tiempo de esta forma que está acá. Finalmente, la otra posibilidad de factorización es esto que tenemos acá, y en efecto nos arroja entonces esta forma que es de particular interés para nosotros, ¿ya? Que es la forma que combina respuesta sinusoidal con exponencial, es decir, una respuesta amortiguada oscilatoria, ¿ya? Ahora, en realidad f de t y f de s no son más que dos formas diferentes de representar una señal, ¿ya? O sea, al decir no son más en el fondo. Hay mucha complejidad en lo que estamos hablando, pero de manera simplificada podemos decir que son dos formas diferentes de representar una señal. Y por lo tanto, a ver, si necesitamos obtener la señal representada en el tiempo y estamos en el dominio S, tenemos que devolvernos al tiempo, que ya hemos visto que eso puede ser bastante complicado usando transformada inversa. Pero si en realidad requerimos analizar la respuesta obtenida, resulta que los datos necesarios están en la transformada en la función de transferencia, ¿ya? Es decir, como dice acá, la función de transferencia proporciona los elementos fundamentales para determinar la característica de la respuesta del sistema. Por lo tanto, no tenemos necesariamente que volver al tiempo. Entonces, podemos, de la misma función de transferencia, y ahí está la utilidad importante, podemos traer los parámetros que necesitamos para obtener varias conclusiones de la respuesta de frecuencia del circuito, sin necesidad de devolverse al tiempo realmente. ¿Ya? ¿Por qué es útil la función de transferencia? Primero, la función de transferencia es un modelo matemático. Entonces, es un modelo, en el fondo una representación abstracta, matemática, para expresar la ecuación diferencial, que esto es muy importante, que relaciona la variable de salida con la variable de entrada. ¿Ya? Ahora, si se conoce la función de transferencia del sistema y se estudia la salida o respuesta para varias formas de entrada, con el objeto de comprender la naturaleza, en efecto, de mi sistema. ¿Ya? Ahora, la función de transferencia es una propiedad del sistema mismo. Entonces, por tanto, es independiente de la magnitud y la naturaleza de la función de entrada. Es una característica que el mismo sistema la está definiendo. Y en la función de transferencia encontramos lo necesario para relacionar la entrada con la salida, pero ojo, no nos da información de la estructura física del sistema, es decir, nuestro circuito, nuestra red va a ser como caja negra, y hay infinitas cajas negras, infinitas redes que pueden tener la misma función de transferencia. ¿Ya? Y aquí por eso dice acá que distintos sistemas pueden tener la misma función de transferencia. Entonces, ojo que en ingeniería eléctrica, eso también pasa, por ejemplo, con los sistemas trifásicos. En muchos casos yo no puedo intervenir el circuito, la electrónica o la parte eléctrica, sino que tengo que trabajar por fuera, midiendo, determinando parámetros y elaborando conclusiones. Entonces, no siempre, como en la teoría, vamos a tener acceso a la estructura del circuito para calcular, hacer cosas. De ahí está la importancia que esto también se puede trabajar experimentalmente. Por eso que se habló previamente de que podemos inyectar frecuencias, distintas frecuencias, e ir construyendo un diagrama con los datos obtenidos en la salida, e ir construyendo un diagrama de la respuesta de frecuencia del sistema. Vamos a ver entonces acá un ejemplo. Tenemos, tenemos acá una excitación, que sería el voltaje V y su I de T, y tenemos una respuesta que nosotros hemos decidido que esa respuesta va a ser el voltaje del capacitor. Entonces, en el fondo, ¿qué queremos obtener? La función de transferencia que relaciona la entrada de voltaje que colocamos acá en el tiempo y que me relaciona con la salida que va a ser el voltaje del capacitor. Ahora, en realidad lo que hacemos es trasladar el circuito a S
y mediante división de tensión o método de malla, el método es más elección en el fondo, obtenemos esta relación matemática, y esta es la relación matemática entonces que relaciona el voltaje del capacitor en S versus el voltaje de entrada en S. ¿Ya? Y esta sería entonces nuestra función de transferencia, ¿ya? Lo que tenemos acá. Por lo tanto, para, cuando tengamos determinada la forma del V sub I de S, es muy fácil determinar cuál va a ser la forma del V sub C de S. Entonces esto ya es un primer paso en ver los circuitos. A ver, tradicionalmente hemos trabajado con fuentes, hemos calculado voltajes, etcétera, pero quizás nunca lo hemos visto como que la variable en un circuito es resultado de otra variable. En el fondo, ahí tenemos el concepto de, y esa variable en particular es una fuente. Entonces ahora estamos introduciendo el concepto de cómo la inyección de energía con la fuente me provoca una respuesta que yo quiero estudiar en algún componente particular del circuito, ¿ya? Y esa en el fondo es una utilidad muy importante de la función de transferencia. Ahora, si se desconoce la función de transferencia del sistema, se puede determinar experimentalmente, entonces, introduciendo entradas conocidas y estudiando entonces qué pasa con la salida. Para eso tenemos osciloscopios, analizadores de frecuencia, etc. Entonces, una vez que obtengamos la función de transferencia, se tiene entonces una descripción completa de las características dinámicas del sistema, es decir, cómo responde el sistema a los cambios en su entrada. A diferencia de la descripción física, el circuito mismo, quizá no tenemos el esquemático, no podemos destapar el equipo, no podemos desconectarlo y ver en el fondo cómo está hecho, ¿ya? Pero no necesitamos eso realmente. No necesitamos conocer exactamente el sistema por dentro, si tenemos bien caracterizada la función de transferencia, y así podemos trabajar el sistema como una caja negra, ¿ya? Entonces, en particular, como dice acá, es el trabajo con señales sinusoidales, como vamos a ver más adelante, es fundamental entonces para obtener la respuesta en frecuencia. Vamos a ver otro ejemplo entonces vamos a comentar entonces cómo determinamos la función de transferencia. Genéricamente se le llama HDS, ya en una red. En realidad no es más que aplicar y en el fondo ingeniársela algebraicamente con los métodos de técnica y análisis de redes. Prominentemente los métodos de mallas y nodos que nosotros acá en nuestra asignatura los damos como que están bien conocidos, ¿ya? Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Esta es una red muy simple, una RLC, vamos a excitarla con una entrada I sub 1 de T, y como consecuencia entonces queremos estudiar, se ha producido una corriente que se la ha llamado I sub 0 en el capacitor, ¿ya? O sea, obviamente aquí la corriente se ha dividido en estas dos ramas, pero nosotros hemos definido como salida la corriente de rama que pasa por el capacitor que tenemos acá. Entonces, pasamos el circuito Laplace, bueno, que eso no está acá colocado en la diapositiva, y al pasar el circuito Laplace aplicamos un divisor de corriente para calcular la corriente que pasa por el capacitor en S como función de la corriente que entra de la fuente en S, ¿ya? Y obtenemos entonces esa función de transferencia. Notar que en ningún momento hemos calculado el I0 de S. En el fondo lo que estamos haciendo es la relación entre I0 y el I sub I, ¿ya? Que es esta relación que nos da algebraica en S. Ahora, esta relación tal como está correspondería más bien a una ganancia. Una ganancia en el fondo, la corriente de entrada variable de salida versus la corriente de la variable de entrada. Vamos a ver acá otro ejemplo, que también es un adelanto de lo que es la materia de cuadripolo que se ve más adelante. Entonces tenemos una red acá con 4 terminales, o 2 puertos más bien. Puerto de entrada, puerto de salida, ¿ya? O puerto izquierdo, puerto derecho. Y nuevamente queremos ver qué pasa con la salida, que es B2 de S, respecto a la entrada. Es decir, excitamos con B1 de S y queremos saber cómo se transfiere eso a B2 de S. Entonces, aplicamos malla, digamos que es bastante simple, y llegamos a la relación entre B2 y B1, y tenemos acá entonces finalmente la relación que hay entre B2 y B1, ya que nuevamente podríamos hablar entonces de ganancia, ya una ganancia en el fondo, salida versus entrada, que es este término que está acá. Aquí tenemos otro ejemplo parecido al anterior, ya donde ahora en el fondo distribuimos de distinta manera lo que es la bobina y el capacitor. Este ejemplo ya está en S. Nuevamente queremos tener
una función de transferencia de ganancia, voltaje de salida, que nosotros hemos definido que es el voltaje en la resistencia, versus el voltaje de entrada. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es obtener una impedancia equivalente de lo que tenemos acá, que es un paralelo en el fondo, en ese, no está el resultado. Luego, calculamos la corriente I1, acá, mediante el método muy simple de suma de voltajes Kirchhoff o Mayer. Y luego, a lo que nos interesa llegar a la relación entre B2 y B1, que va a ser nuestro HDS, que algebraicamente trabajando, entonces llegamos a esto que tenemos acá. Y ahí tenemos entonces la función de transferencia entre el voltaje 2 y el voltaje 1. Bueno, esto sería ya lo que nos correspondía a la primera clase de función de transferencia. ¿Ya? Gracias por su atención.